tardes, Lice. Bueno, jóvenes, vamos a dar paso a nuestra revisión grupal. La pasada clase habíamos revisado la técnica huevo de ganso. Y la técnica de huevo de ganso nos decía que necesitamos organizar la información de manera ordenada, tanto el inicio como la parte final, dejando que la parte central sea la más rica, la más grande, la más amplia. A ver si puedo hoy día, jóvenes. Déjenme un ratito. Tengo sus ejercicios, tengo sus ejercicios abiertos y estoy viendo si han seguido o no han seguido la estructura. Y tecnología en Bolivia, de un ratito. ¿Cómo se llama tu documento, Yandira? La educación o el uso de la educación, algo así está, Lice. El uso de la educación, creo que es. A ver Lice, si. no teníamos que hacer todavía todo el huevo de ganso, no teníamos que solo investigar el contexto. Sí, no tenemos que hacer todo el huevo de ganso, porque el huevo de ganso lo vamos a construir en varias clases, pero estamos haciendo un resumen, ¿no es verdad? Un resumen para Sí, sobre lo que hemos revisado la pasada clase y analizar hoy día si tenemos los insumos o no tenemos los insumos para ir armando según la estructura, ¿correcto? sí, ¿Sí? Este es de tu trabajo, Yanira. sí, Lice, ese es. ¿Logras verlo? Ok. ¿Se ve bien o hay que hacerlo crecer más? No, yo lo veo bien. Muy bien. Ajá, aquí está. ¿Logran ver lo que estoy dibujando? Sí, Ya. Sí, dicen. Vamos a ver si puedo dibujar mejor, ¿ya? Tengo que devolver el borrador. ¿Y qué ha pasado con mi lapicito? Estoy familiarizándome con la pizarra. Ok, ya borré. No se quiere quedar el borrador ahí. A ver, formato, deshacer. A ver, rehacer. No. A ver, ¿dónde está el lápiz, jóvenes? ¿Quién lo ve? ¿Aquí está? Nada. Aquí está. Miren lo que es. Uf, no puede ser, es una línea. ¿Ven mi huevo? sí, ¿Ven mi Sí, huevo? dicen. Ok. Esta es la estructura del huevo de ganso, jóvenes. Este huevo nos está señalando algo. Nos está señalando que tanto la parte superior como la parte inferior son un tanto simétricas, no es que son exactamente iguales, pero en estructura de redacción quiere decir que tanto la parte superior como la parte inferior deberían tener el mismo nivel de importancia. ¿Y por qué tiene que ser importante? Porque si yo logro captar la atención de mi lector en la parte inicial, lograré conquistarlo para que lea hasta el final. Ah, pero de por medio se presenta un espacio más grande. En el huevo, la parte más grande está al centro, es la parte más ancha. Y por supuesto, nuestro mayor análisis tiene que estar centrado aquí. Si nosotros ya hemos conquistado la atención de nuestro lector en la parte superior, con seguridad el lector va a poder leer todo nuestro texto hasta llegar al final y cuando haya terminado de revisar toda esta parte final, se habrá quedado de alguna manera identificado con el texto o a lo mejor con curiosidad de seguir investigando sobre lo mismo. Eso ocurre con la técnica de huevo de ganso en muy buena teoría. Veamos qué ocurre o qué pasos tenemos que seguir para llegar a ese nivel. Nosotros teníamos un trabajo hoy día y era buscar información para empezar a contextualizar según Bolivia. Era en nuestro contexto Bolivia, ¿verdad?
Entonces, quiero que me ayudes a leer esto, Yandira. ¿Cómo está el contexto en Bolivia en materia de tecnología? Lo leo, Lice, trabajo. Empezamos. Ya. En el caso de la educación, las inversiones millonarias en tecnologías, por muy útiles que éstas sean, no son suficientes para construir una política educativa en Bolivia. Los aportes tecnológicos que hubo, las computadoras Kipus, solo abarcó una pequeña población estudiantil. Tampoco se implementó el buen uso de esta tecnología en las aulas educativas. Dame un minuto. No logro, a ver si ahora me deja. No logro bajar el texto, ahora sí. Espérame un ratito. Ahora sí, continúa por favor. Los estudiantes, Los estudiantes que llegan Los estudiantes que llegan a la universidad, pese a que han pasado por cursos de computación, no tienen las competencias básicas de búsqueda y uso de la información a la que acceden en Internet. Investigar se ha reducido a buscar información, copiarla y pegarla en un trabajo que muy poco tiene de colaboración personal y menos de resultado de análisis, crítica y razonamiento, imprescindibles para un aprendizaje significativo. esto es opinión y lo vamos a pintar. Quiero que contemos los datos, Javier. ¿Cuántos datos tendremos aquí? Leamos, en el caso de la educación, las inversiones millonarias en tecnologías. ¿Ah? Primer dato, inversiones millonarias. Tenemos un aproximado, Yandira, de cuánto se habrá invertido en tecnología en Bolivia, porque este fue un programa para los que estaban en la promoción, ¿no es verdad? De los colegios fiscales. Sí, Lice, pero no sé ahorita. Ok, ahorita no lo tenemos, pero Javier, este es un primer dato que nos permite conocer el contexto. Cuando vamos a trabajar el contexto sobre el cual vamos a opinar, sobre el cual vamos a hacer propuestas, nosotros tenemos que manejar datos precisos. Entonces, tarea para la siguiente clase, conseguir este dato con autor. Veamos más o menos el aproximado o si tenemos el dato exacto. ¿Está bien? Ya. Te toca, Javier. Consígueme el segundo dato. A ver, aquí tenemos otro dato. No son suficientes para construir Ya una puede ser. política educativa. Puede ser. Dice, mira, hay mucho dinero invertido en la educación de Bolivia, pero esta tecnología todavía no es suficiente para construir una política educativa. Ahora me pregunto, Yandira, pregunta para Yandira. Nosotros, para construir una política educativa, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener tecnología para construir la política. ¿Podemos construir una política sin tener la tecnología? ¿Qué cree usted, Yandira? Eh, sí, que nos falta todavía tener más avance tecnológico y más eh, leyes o programas para implementar en todos los colegios. Entonces, primero necesitamos planificar un programa que puede estar puesto en una normativa, en una ley, para construir una política educativa. Lo que quiero aquí es hacer una revisión colectiva de cuántos datos necesito yo para hablar del contexto. Hoy estamos hablando del contexto Bolivia. ¿Qué tal si la siguiente clase queremos hablar del contexto mexicano? ¿O qué tal si la subsiguiente clase queremos hablar del contexto argentino? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Primero me voy a concentrar en los datos que necesito para conocer un contexto. Por ejemplo, Javier, yo puedo decir eh, cómo está la situación del coronavirus en Cochabamba sin datos puedo hacerlo. No, dicen. Necesito datos, ¿no es verdad? Sí. Necesito
número de personas que se han hecho el examen, número de personas que han dado positivo, número de personas que han dado negativo, número de personas que están en riesgo, número de personas que han fallecido, etcétera, etcétera. Puedo dar sexo también de las personas más afectadas, rango de edad, bla, 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 bla. Lo que quiero que entiendan es que para hablar de algo concreto, yo necesito datos, datos. Entonces aquí, inversiones millonarias, política educativa. ¿Qué otro dato hay, Yandira, en la siguiente oración? Eh, eh, que solo ha abarcado, que los aportes solo han abarcado una pequeña población. Ya, pero antes tengo computadoras Quipus, porque computadoras Quipus no tiene la Argentina, tiene el contexto Bolivia. Seguramente la Argentina tiene otro dato, ¿no es verdad? Que Sí, abarcó a una pequeña población estudiantil es otro dato. Tampoco se implementó el buen uso de esta tecnología en las aulas educativas. Implementó el buen uso en las aulas educativas. ¿Cuántos datos tengo, Javier? Eh, 5 datos, dicen. Bueno, ya. Inversiones 1, política 2, computadora 3, pequeña población 4 y la implementación del buen uso de la tecnología 5. 5 datos. Yandira, vamos. Que los estudiantes no tienen competencias básicas de búsqueda. 6 datos. 7 datos. Tengo 7 datos. Pero ninguno de estos datos jóvenes es exclusivo de Bolivia. Lo que yo quiero que entendamos que es el contexto. Son buenos datos, pero necesitamos más datos para que nos comprendan y los demás que nos lean entiendan cuál es la situación del uso de las tecnologías en Bolivia. ¿Me dejo entender o no? O Sí, sea, Liz. dicen hay que llegar más a fondo, todos esos datos. Ya, lo que pasa es que los datos que ha puesto aquí Yandira son más de opinión, son más para opinar. ¿eh? Yo necesito datos más fríos, más precisos. Por ejemplo, el tanto por ciento de los estudiantes fue parte del proyecto de las computadoras Quipus. Más tantos colegios fueron, qué sé yo, la población de estudio para este modelo. Tanto fue la inversión millonaria. O sea, datos cuantitativos que me permitan a mí armar el contexto de la situación de la tecnología en Bolivia. ¿Se entiende? Sí, dicen. Ahora veamos tu trabajo. El tuyo tenía nombre, Javier. Déjame ver. Es que tengo muchas pestañas abiertas. Voy a dejar de usar el de... ¿Qué están viendo ahorita en la pantalla? La Mi misma trabajo, Liz. diapositiva. ¿Seguimos con el Sí. tuyo? Sí, A ver. Nueva función. No, creo que me he equivocado otra vez. Nueva función. Compartir. ¿Qué se llama tu trabajo, Javier? ¿Tecnología en Bolivia? Sí. Es que abrí los 3 de Caled también. ¿Ya llegó Caled o Adrián a la clase o seguimos los 3? Seguimos los 3, dicen. Ya vemos el tuyo, Javier. Sí, se ve. Leemos, Javier. En Bolivia, En Bolivia, según datos estadísticos de la Autoridad de Regulación de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ATT,
Los jóvenes de 16 a 35 años que viven en las ciudades capitales e intermedias de entre 20 y 50.000 habitantes y cuentan con un nivel socioeconómico son quienes se conectan a Son quienes se Internet con conectan, mayor frecuencia. En ¿ya? cambio, a Un media que ratito, a me- un ratito. Aquí tengo varios datos, que es más o menos lo que estoy pidiendo, Yandira. Me va a permitir conocer cómo es la situación de la tecnología en educación en Bolivia. Entonces, tengo autor. Según datos estadísticos, tengo jóvenes de 16 y 35 años que viven en ciudades capitales y que tienen, que más o menos, ¿me escuchan jóvenes? sí, Lisian. Sí, Lice. Porque me ha salido un recuadro de que se está cayendo mi internet. Entonces, aquí tengo jóvenes entre 16 y 35 años que viven en capitales intermedias, que representan más o menos esta cantidad de habitantes y tienen un nivel socioeconómico alto, son quienes se conectan con mayor frecuencia a internet. Quiere decir que hay otro grupo de jóvenes que no viven en capitales o en ciudades que no se conectan. ¿Sí? Eso quiere decir, Sí, Lisian. muy bien. Sigamos siguiendo, Javier. En cambio, a medida que la edad de los bolivianos aumenta, las localidades se alejan de los centros urbanos importantes y el nivel de ingreso disminuye. La regularidad de conexión a Internet decae. Entonces aquí ya hay valoración, hay datos cualitativos un tanto desordenados, ¿no? Hay que trabajar la coherencia. Ya, Liz. Hay que trabajar la coherencia aquí, pero tengo otro grupo de datos que ya son cualitativos. Veamos, ¿qué dice aquí Yandira? En Bolivia existe un bajo uso educativo del Internet que se vincula con un uso reducido de la tecnología educativa. En Bolivia existe un bajo uso educativo. Aquí hay un dato importante. Si yo quisiera analizar cómo está la situación de Perú, Chile y Bolivia en materia de tecnología para la educación, aquí ya me está diciendo que Bolivia tiene un bajo uso de Internet. Y esto además está vinculado, dice, a una tecnología reducida en el ámbito de la educación. Continuamos, Javier. El 70% de profesores no usa las computadoras que le fueron otorgadas. En primer lugar, porque no saben utilizarlas. En segundo lugar, y más importante, porque no saben cómo y para qué utilizarlas en el proceso de enseñanza. Esta es una valoración muy fuerte, habría que demostrarla, ¿no? Eh, este problema de la cuarentena ha demostrado que no solo los profesores no saben usar las tecnologías, y ha revelado un dato muy importante y dice los jóvenes que han nacido con la tecnología, los jóvenes que son nativos digitales, los jóvenes que se supone que son capísimos en tecnología, también han revelado sus grandes limitaciones. Por tanto, aquí hay apreciaciones que podrían ser altamente debatibles. Son buenos datos, Javier, pero son datos desordenados. Hay que ordenarlos. Veamos qué pasa por aquí, Yandira. Los estudiantes que llegan a la universidad, pese a que han pasado por cursos de computación, no tienen las competencias básicas de búsqueda, discriminación y uso de información, ah, de la información a la que acceden en Internet. Investigar se ha reducido a buscar información, copiarla y pegarla en un trabajo que muy poco tiene de elaboración personal y menos de resultado de análisis, crítica, creación, imprescindibles para un aprendizaje significativo. Ok. Nuevamente, un cúmulo de datos que están narrados como opinión y que nos permite conocer un poco cómo está la situación local, cómo está la tecnología en Bolivia. Pero tengo un gran problema aquí.
Estos datos, Javier, tú los tienes que utilizar de la misma manera que los has utilizado aquí arriba, según fulano de tal. Porque si los dejas así, resultaría plagio y te sacaría cero. ¿Sí me entiendes, Javier? Sí, dicen, ¿Ya? Tienes que desmenuzarlos de la misma manera que has hecho en la parte inicial. ¿Quién dice esto? ¿Quién da estos datos? Y no copiarlos todos. Esto mismo yo acabo de leer en el trabajo de Yandira, solo que ella se ha atrevido a resumirlos, ¿verdad? Es lo mismo que nos dice Yandira, pero ella lo ha resumido. Tú lo has copiado y pegado. Entonces, hemos trabajado, no sé, seguimos los tres porque podríamos ver el trabajo de alguien más. ¿No ha llegado Calet? no dicen, Ok, seguimos los tres. Entonces, lo que vamos a trabajar esta tarde, jóvenes, es la mejora de nuestro texto. Necesitamos conocer un poquito el contexto de Bolivia para que en función del contexto hagamos nuestra pregunta de reflexión, que ¿en qué parte va? ¿En qué parte va nuestra pregunta de reflexión? En la primera, Primera parte. Recuerden que nosotros debemos, este huevo ya me salió un huevo podrido. Recuerden que tenemos, por favor, que iniciar esta parte, pero esta parte la vamos a iniciar juntos. Antes de iniciar esta parte, yo necesito conocer el contexto, porque si no conozco el contexto, ¿cómo voy a hacer preguntas de reflexión? ¿Cómo voy a plantear un objetivo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, no me dejes. Para conocer esa parte, perdón, esta parte en azul, jóvenes, es determinante conocerla previamente para que yo pueda interpelar aquí, plantear un objetivo aquí, partir de una afirmación aquí. ¿Sí me dejo entender? sí, Lice. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Tenemos 45 minutos. Ustedes van a aprovechar estos 45 minutos para ordenar la información, hablar un poco más de Bolivia, conseguir más información y nuestra tarea será para el día viernes. Empezamos hoy día en nuestra clase y el producto final debe estar listo para el día viernes en nuestro horario de taller. ¿Qué van a poner para nuestro taller? Van a completar la hoja. Ahora solo hemos trabajado 2 párrafos que nos da como media plana y debemos trabajar media plana más con datos que me permitan conocer más cuál es la situación del uso de la tecnología en Bolivia. Hasta ahorita ya me han dado entre 7, 8 datos cada uno, pero necesito más datos. ¿Sí se entiende? Sí, Lice. Ok, entonces sí, dicen, empezamos a trabajar esto, jóvenes, y lo vamos añadiendo a este mismo texto que lo subiremos el día viernes en nuestro taller hasta las 6:30. Tendrán plazo hasta las 6:30. ¿Pueden pasar de una plana? Claro que sí. ¿Necesitan construir casi 2 páginas? Fantástico. Por ahí Yandira me dice, profesora, yo necesito escribir un poco más de 2 hojas. Maravilloso. Solo estamos en la parte de conseguir datos que nos permite conocer cómo está la situación del uso de la tecnología en Bolivia. Porque el día lunes yo les voy a devolver sus trabajos corregidos con orden lógico, corregidos gramaticalmente, para que podamos recién plantearnos la pregunta de reflexión. Pero es importante que tengan 3 datos aquí. Si voy a conseguir información, tengo que sacar un screen del artículo de manera que puedan guardar la bibliografía para hacerla al final del artículo. Segundo, para que puedas hacer la paráfrasis. Y tercero, jóvenes, es importante que narren, no que copien y peguen, que narren con datos. ¿Está bien? ¿O tenemos Ya, dudas? Lice. sí, dicen, ¿No tenemos dudas? No, o sea, dicen, solo investigamos más, ¿no es? Sobre esos datos. Hay que escribir media plana más, hay que escribir 2 párrafos más, Javier. Esta actividad, Ya, y esta es eso le actividad, mandamos el viernes, ¿no? sí,
terminado. En tu caso, tú tienes que terminar y corregir para que no haya plagio. Aquí trabajar el orden lógico para que cuando yo te revise el lunes no quede con muchas observaciones. Recuerden que en función de las observaciones también calificamos. ¿Está bien? Sí, dicen. Lo que tienes que ejercitar, Javier, es el resumen y la interpretación para que no cometas plagio, porque si me entregas como plagio, el trabajo no tiene valor. Entonces, algunos acuerdos que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a trabajar con Times New Roman, fuente Times New Roman, 12 puntos. Quiero ver si logran ver. A ver. Texto. No me deja. No me deja. No me deja avanzar, chicos. Ya. ¿Logran ver? Ya. Ok, no puedo. Times New Roman, 12 puntos y justificado bien rectito. Si ven aquí, las oraciones de Javier terminan en D, en ciudades, en nivel, en A, y queda así como con sangría, como una justificación, una alineación izquierda. Yo quiero que quede todo rectito, así rectito. No sé si me dejo entender. Sí, Lice. ¿Sí no ve? 12 puntos, Times New Roman, y justificación completa para que quede recto. Recto así como está en este lado, Javier. Eso es todo. Si tienen dudas, consúltenme en el chat. Y de todos modos, voy a habilitar el día viernes, voy a habilitar el taller para que suban la hoja de contexto hasta las 6:30 de la tarde. Eso es todo, jóvenes, si no tienen dudas. Ya, Lice. Ok, Bueno, dicen. buenas tardes, jóvenes. Ya, hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Liz.